Papá, la madrastra quien juró amarme me dejó sin comer durante días y sigue golpeándome. La voz de Leo, de apenas 9 años, fue un susurro roto, una melodía frágil y desoladora en el aire opulento de las calles de un barrio exclusivo, un sonido que desgarró el velo de perfección que Ricardo había construido a su alrededor. Sintió como si el mundo se detuviera de golpe, como si el motor del lujoso coche negro, que segundos antes se deslizaba con la suavidad de una pantera sobre el asfalto, se hubiera ahogado en un silencio repentino y acusador. El vehículo ahora parecía una jaula de acero y cuero, un ataúd sobre ruedas que lo había mantenido trágicamente aislado de la horrible verdad que se gestaba en su propia casa. El sol de la tarde se filtraba perezosamente por las hojas de los jacarandás, pintando manchas de luz y sombra sobre el pavimento impecable, pero para Ricardo todo se había vuelto de un gris plomizo, asfixiante y sin matices. Su hijo, su pequeño Leo, el centro de su universo, estaba sentado en el umbral de la casa del vecino, con la ropa desaliñada y una expresión de abandono tan profunda que le partió el alma en dos mitades irreparables. Habían sido solo 15 días de viaje de negocios, un viaje increíblemente exitoso, que ahora se sentía como una traición imperdonable. Dejó caer su maletín de piel, y el sonido sordo contra el suelo resonó en el silencio. El chofer lo miró por el retrovisor, con los ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. Ricardo abrió la puerta con una urgencia que no recordaba haber sentido nunca. Cada paso hacia su hijo era una tortura, una confirmación de su ceguera, de su estúpida confianza en la mujer que había metido en su hogar. Leo no se movió, simplemente lo miró con esos ojos grandes y tristes, unos ojos que habían perdido por completo su brillo infantil. Leo, hijo mío, ¿qué estás diciendo? Por favor, repítelo, mírame. La pregunta de Ricardo salió ahogada, casi inaudible, un ruego desesperado a un tiante mortalico recole. Universo, que de repente se había vuelto hostil e incomprensible. Se arrodilló frente al niño con un movimiento torpe, sin importarle que sus rodillas se ensuciaran en el frío cemento del porche, un gesto que rompía con su habitual compostura impecable. Quería tocarlo, abrazarlo con todas sus fuerzas, envolverlo en sus brazos y prometerle que todo estaría bien, pero un miedo paralizante lo detuvo en seco. Tenía un miedo atroz de confirmar la fragilidad de su cuerpo, de sentir los huesos afilados bajo su piel delgada, de encontrar las pruebas físicas del horror que sus oídos se negaban a procesar por completo. El niño no respondió de inmediato, simplemente bajó la mirada, como si el simple acto de hablar le supusiera un esfuerzo sobrehumano. Ricardo observó las manos de su hijo, pequeñas y pálidas, aferradas a algo con una desesperación silenciosa y tenaz. El aire olía a césped recién cortado, y a las costosas fragancias de los jardines vecinos, un aroma que de repente le pareció nauseabundo, una máscara olfativa que ocultaba una podredumbre invisible. ¿Isabella te hizo esto? Por favor, Leo, mírame y dime la verdad. Necesito que me lo digas tú. Su voz temblaba, despojada de toda la autoridad y confianza que lo caracterizaban en las salas de juntas. En ese momento no era el magnate Ricardo Morales. Era solo un padre aterrorizado, un hombre que se daba cuenta de que el monstruo que siempre temió encontrar en el mundo de los negocios, en realidad dormía en su propia cama. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fue entonces cuando sus ojos, buscando respuestas en el lenguaje corporal de su hijo, se fijaron en el objeto que Leo sostenía con tanta fuerza, como si su vida dependiera de ello. Era un simple plato de cerámica blanca completamente vacío y de aspecto vulgar, un objeto corriente que estaba totalmente fuera de lugar en medio de la opulencia calculada de aquel barrio exclusivo. No era un objeto de su casa, Ricardo lo supo al instante con una certeza que le heló la sangre en las venas. Su vajilla era de porcelana fina, importada de Francia y carísima, cada pieza seleccionada con un cuidado obsesivo por la propia Isabella, para proyectar una imagen de sofisticación y buen gusto. Aquel objeto humilde era la prueba tangible, el símbolo silencioso y devastador de la humillación y el hambre de su hijo. El corazón de Ricardo se contrajo en un nudo de dolor y furia tan intenso que le cortó la respiración por un instante. Ese objeto inanimado le gritaba la verdad con más fuerza que cualquier palabra. Representaba cada comida negada, cada súplica ignorada, cada noche que su hijo se fue a la cama con el estómago vacío,
mientras él cenaba en restaurantes de lujo al otro lado del mundo, cerrando tratos millonarios que ahora se sentían completamente huecos y vergonzosos. La imagen de su hijo, aferrado a esa cerámica vacía como si fuera un salvavidas en medio de un océano de abandono, se grabó a fuego en su memoria, convirtiéndose en el catalizador de una promesa silenciosa y letal. La ira que sintió no era caliente, sino fría y afilada como el acero. Ella me lo quitó. Me dijo que no merecía comer, susurró Leo finalmente. Y cada palabra fue una daga que se clavó en el corazón de su padre. Lo sé, pequeño, lo sé. Yo te creo, por supuesto que te creo. La voz de la señora Elena, la vecina, fue un bálsamo inesperado en medio de la tormenta que se desataba en el interior de Ricardo. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco y ojos amables y acuosos, que había salido de su casa al oír el murmullo de voces, alertada por la presencia del coche detenido. Llevaba un delantal floreado sobre su vestido y en sus manos sostenía una manta pequeña de lana, un gesto de pura bondad, que contrastaba brutalmente con la frialdad que Ricardo acababa de descubrir. Señor Ricardo, su hijo ha venido aquí varias veces en las últimas 2 semanas. Al principio no me decía nada, simplemente se sentaba aquí, en silencio, mirando hacia su casa. Luego empezó a pedir un poco de agua, y después con mucha vergüenza, algo de comida. No podía negárselo, por supuesto. Ese niño tiene la mirada más triste que he visto en toda mi vida. Las palabras de la anciana eran la confirmación que Ricardo necesitaba, aunque una parte de él ya no albergaba ninguna duda. La vergüenza lo inundó, una ola caliente y sofocante. Su vecina, una casi desconocida, había cuidado de su hijo mientras él estaba ausente, mientras la mujer que dormía en su cama lo maltrataba sistemáticamente. ¿Por qué no me llamó, señora Elena? ¿Por qué no me dijo nada?, preguntó Ricardo, su voz cargada de una angustia que no podía ocultar. La mujer suspiró, y una expresión de profunda pena arrugó su rostro. No quería causarle problemas, señor. Su esposa, Isabella, ella siempre parece tan encantadora. Pensé que quizás era yo la que estaba malinterpretando las cosas. Pero hoy, cuando el niño llegó temblando de hambre, supe que algo muy malo estaba pasando. Ella siempre organiza esas galas benéficas para niños desamparados. ¿Quién iba a pensar que en su propia casa tenía a uno sufriendo de esa manera? Continuó la señora Elena, negando con la cabeza con una mezcla de tristeza e indignación contenida. Sus palabras eran como pequeños martillazos contra el cristal de la imagen perfecta que Ricardo había construido de su vida, una imagen que ahora yacía hecha añicos a sus pies. Se dio cuenta con una claridad brutal de la eficacia del engaño de Isabella. Había tejido una red de apariencias tan perfecta, tan convincente que nadie, ni siquiera una vecina con el corazón en la mano y la evidencia ante sus ojos, se había atrevido a cuestionarla. Ricardo tomó la manta que le ofrecía la anciana y envolvió a Leo con ella, con una delicadeza que no sabía que poseía, como si su hijo fuera de cristal y temiera romperlo. El niño se acurrucó contra su pecho de inmediato, buscando el calor y la seguridad que le habían sido negados durante tanto tiempo, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Muchas gracias, señora Elena. Le debo más de lo que puedo expresar con palabras, dijo Ricardo, su voz ronca por la emoción contenida, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le dejaba hablar. No me debe nada, señor R. Solo cuide de ese angelito. Es todo lo que importa en este mundo, respondió ella, con una sinceridad que conmovió a Ricardo hasta lo más profundo de su ser. Él asintió, incapaz de hablar, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Mientras se levantaba con su hijo en brazos, supo que aquella conversación, en aquel porche anónimo y modesto, era el verdadero punto de partida. La batalla no sería fácil. Isabella era inteligente y manipuladora. Pero nada de eso importaba ahora. La guerra había sido declarada. «Tengo tanto frío, papá», murmuró Leo, su pequeña voz apenas un hilo de sonido contra el pecho de Ricardo, sus palabras perdiéndose en la tela de su costosa camisa. El calor de la tarde, que todavía se sentía en el aire, parecía no poder penetrar la manta de lana ni llegar hasta los huesos del niño. Era un frío interno, un frío nacido del miedo y de la soledad más absoluta, un frío del alma que ninguna manta podría aliviar. Ricardo lo apretó más fuerte contra sí, como si su propio calor corporal pudiera exorcizar los demonios que atormentaban a su hijo, como si su abrazo pudiera reconstruir el mundo roto del pequeño. «Ya estás a salvo, campeón. Papá no va a dejar que nada ni nadie te vuelva a hacer daño. Te lo prometo solemnemente».
Le susurró al oído sintiendo el cabello suave del niño contra su mejilla. El camino de vuelta a su propia casa, a solo unos metros de distancia, se sintió como cruzar un campo de minas, un territorio hostil. La imponente mansión que siempre había sido a él un símbolo de su éxito, ahora le parecía una fortaleza enemiga, una prisión dorada donde su hijo había sufrido en el más terrible de los silencios. Cada ventana parecía un ojo que lo juzgaba con severidad. Al cruzar el umbral, el interior lo recibió con un silencio gélido y un aire acondicionado que olía a limpio, a artificial. Todo estaba en su lugar, como siempre. Los jarrones carísimos con flores frescas, las obras de arte en las paredes, una pulcritud impecable que ahora le revolvía el estómago. Era la guarida de la depredadora, perfectamente camuflada. Isabella apareció en lo alto de la escalera de mármol, descendiendo con la gracia de una reina de cine, una aparición etérea y calculada. Llevaba un vestido de seda blanco que acentuaba su figura esbelta y su piel bronceada, una imagen de pureza y elegancia que era una mentira andante. Su sonrisa, esa sonrisa que había cautivado a toda la alta sociedad de la ciudad y al propio Ricardo, estaba perfectamente dibujada en sus labios rojos. «Ricardo, mi amor. Volviste antes, qué sorpresa tan maravillosa», comenzó a decir, su voz melosa y cantarina, el tono de una esposa devota y felizmente sorprendida. Pero su sonrisa se congeló al ver a Leo en los brazos de Ricardo, envuelto en una manta que claramente no pertenecía a su ajuar de lujo, un objeto plebeyo que desentonaba con el entorno. Sus ojos, dos pozos oscuros y calculadores, se estrecharon casi imperceptiblemente por una fracción de segundo, un microgesto que Ricardo, ahora con los ojos abiertos, no pasó por alto. «¿Qué es este drama?» Neo volvió a hacer una de sus escenas para llamar la atención. «Te juro que este niño cada día está más difícil, ya no sé qué hacer con él. Necesita mano dura, Ricardo, es lo que siempre te he dicho». La naturalidad con la que mintió, la facilidad pasmosa con la que adoptó el papel de madrastra preocupada y víctima de un niño problemático, dejó a Ricardo sin aliento. Por un instante, casi pudo ver los hilos invisibles con los que manipulaba a todos a su alrededor. Era una actriz consumada, y el mundo era su escenario. Pero la función para ella estaba a punto de terminar. «No es un drama, Isabela. Es la verdad», dijo Ricardo, su voz sonando extrañamente calmada, pero con un filo de acero que hizo que Isabella retrocediera un paso instintivamente, su instinto animal detectando el peligro inminente. Dejó a Leo suavemente en el sofá de terciopelo cubriéndolo con cuidado y se irguió en toda su altura, enfrentándola. La diferencia de estatura entre ellos nunca le había parecido tan significativa como en ese momento. Se sintió como un gigante frente a una víbora elegante pero letal. «Mi hijo estaba en la calle, Isabela, pidiendo comida a los vecinos. Tuvo que ser la señora Elena quien le diera de comer porque tú, la mujer que juró protegerlo, lo dejaste morir de hambre mientras te ibas de compras y a tus eventos de caridad». Las acusaciones flotaron en el aire cargado de la sala, claras, directas e inequívocas. La máscara de Isabella se resquebrajó por una fracción de segundo. Una chispa de pánico puro brilló en sus ojos antes de ser reemplazada por una indignación perfectamente ensayada y teatral. «¿Pero qué barbaridad estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan monstruoso? Es la palabra de un niño mentiroso contra la mía. Ricardo, por favor, ¿sabes cómo es Leo? Siempre inventando historias para manipularte, para ponernos el uno contra el otro. Es lo que hacen los niños problemáticos. Deberías saberlo ya, llevamos años con esto». La rapidez de su contraataque fue impresionante, casi admirable en su maldad. Ya estaba sembrando la duda, apelando a conversaciones pasadas, a pequeños incidentes que ella misma había fabricado para construir la narrativa de un niño difícil. «No puedo creer que no me creas a mí, a tu esposa», continuó Isabella. Su voz ahora temblorosa, cargada de una falsa herida que sonaba completamente genuina a oídos no prevenidos. Se llevó una mano al pecho, un gesto de melodrama puro, como si las palabras de Ricardo la hubieran apuñalado directamente en el corazón. «He dedicado mi vida a esta familia, a cuidar de tu hijo como si fuera mío, aguantando sus desplantes y sus problemas. He sacrificado mi carrera, mis amistades. He puesto mi vida en pausa por vosotros dos. ¿Y así me lo pagas? ¿Creyendo las fantasías de un niño que probablemente rompió algo y no quiere enfrentar las consecuencias? Es cruel, Ricardo. Es profundamente cruel». La actuación era magistral, digna de un premio.
Lágrimas de cocodrilo, perfectamente dosificadas, comenzaron a brotar de sus ojos, recorriendo sus mejillas perfectamente maquilladas sin estropear el rímel, un detalle que en otras circunstancias Ricardo habría pasado por alto. Cualquier otro hombre, cualquier hombre que no hubiera visto el objeto vacío en las manos de su hijo, que no hubiera escuchado la voz sincera de la señora Elena, habría dudado. Habría caído en su trampa, pidiendo perdón por su injusta acusación. Pero Ricardo ya no era ese hombre. La ceguera se había curado de la forma más brutal posible, y ahora veía la verdad con una claridad aterradora. «Basta de mentiras, Isabella», dijo él, su voz tan fría que pareció bajar la temperatura de la habitación. «Esto se acabó. Pero ¿cómo podría probarlo ante el mundo? ¿Cómo podría luchar contra una mentira tan bien construida?» La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Probarlo? ¿Probar qué, Ricardo? ¿Que soy una madrastra malvada de un cuento de hadas? Por favor, sé razonable. Estás fuera de ti. Isabella se rió, una risa amarga y condescendiente que le erizó la piel a Ricardo, un sonido que nunca le había oído antes, un sonido feo y real. Se cruzó de brazos, adoptando una postura de autoridad desafiante, la víctima transformándose en acusadora en un abrir y cerrar de ojos. Vas a necesitar mucho más que el testimonio de un niño fantasioso y una vieja vecina entrometida para manchar mi nombre. Tengo amigos, Ricardo. Gente importante que sabe quién soy, que conoce mi labor, mi devoción por las causas infantiles. ¿A quién crees que le van a creer cuando esta historia salga a la luz? ¿A un magnate ausente y a su hijo problemático, o a la mujer que preside 3 fundaciones de caridad? La amenaza era clara, velada bajo capas de victimismo. Estaba recordándole su poder, su influencia social, la red que había tejido cuidadosamente a su alrededor desde que se casaron. Sabía que en su mundo, la percepción lo era todo, y ella era una maestra de la percepción, una arquitecta de realidades. Ricardo la miró, no con odio, sino con una especie de asombro gélido. Estaba presenciando la maldad en su estado más puro y sofisticado. No era la maldad caricaturesca y obvia, era algo mucho más sutil y peligroso. Era una maldad que se vestía de caridad, que sonreía en las fotos de las revistas y que susurraba veneno en la intimidad. No se trata de a quién le crean, Isabella. Se trata de la verdad, respondió él, aunque una parte de él sabía que la verdad, a menudo, era un arma insuficiente contra un enemigo tan formidable. Ricardo puso fin a la discusión con un gesto de la mano, un movimiento cortante y definitivo. No tenía sentido seguir discutiendo con ella. Era como intentar razonar con un muro hermoso y pulido, pero un muro al fin y al cabo, impenetrable a la lógica o a la decencia. Prepara tus cosas. Quiero que te vayas de esta casa. Esta misma noche, dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica, la voz del hombre que era dueño de todo lo que la rodeaba. La expresión de Isabella cambió drásticamente, como una máscara que se cae para revelar otra más terrorífica debajo. La indignación y el victimismo desaparecieron en un instante, reemplazados por una furia fría y calculadora que le endureció las facciones. No puedes echarme, Ricardo. Soy tu esposa. Tengo derechos. Y si intentas hacer esto, te juro que convertiré tu vida en un infierno. Arruinaré tu reputación. Haré que todo el mundo crea que eres un padre inestable que está siendo manipulado por un niño con serios problemas psicológicos. Te quitaré a tu hijo y me quedaré con todo lo que es tuyo. La amenaza ya no era velada. Era una declaración de guerra abierta. Ricardo le sostuvo la mirada, sin inmutarse, aunque por dentro sintió un escalofrío. Haz lo que tengas que hacer, yo haré lo mismo para proteger a mi hijo. Y te aseguro que no sabes de lo que soy capaz cuando se trata de él. Se dio la vuelta, dando por terminada la conversación y la farsa de su matrimonio. Subió las escaleras, tomó a Leo en brazos de nuevo y lo llevó a su habitación, lejos del veneno que impregnaba la planta baja. Lo acostó en su cama, una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo. ¿Ella se va a ir, papá?, preguntó con un hilo de voz, aferrándose a la manga de su camisa como si fuera una cuerda de salvamento. Ricardo se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello, tratando de transmitirle una calma que él mismo no sentía en absoluto. Su corazón era un tambor desbocado en su pecho. Sí, hijo, se va a ir. Y no volverá a hacerte daño nunca más. Te lo prometo, dijo, y la promesa sonó como un juramento sagrado en la habitación silenciosa, un contrato de sangre entre un padre y su hijo.
Papá, tengo hambre, susurró Leo, y esa simple frase, esa necesidad básica y fundamental, lo ancló a la realidad y a la urgencia de la situación, sacándolo de la espiral de furia y miedo. Ricardo asintió, con un nudo en la garganta que apenas le permitía tragar. Lo sé, campeón, ahora mismo voy a la cocina y te prepararé la mejor cena del mundo. Lo que tú quieras, lo que se te antoje. El niño esbozó una pequeña sonrisa, la primera que Ricardo veía en mucho tiempo, un acontecimiento tan milagroso como ver salir el sol en mitad de la noche. Parecía una flor frágil abriéndose paso en un desierto de tristeza. Mientras bajaba a la cocina, Ricardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No solo tenía que alimentar a su hijo esa noche, tenía que devolverle la infancia que le habían robado, la seguridad, la confianza en el mundo. Sabía que Isabella no se iría en silencio, contrataría al mejor abogado, usaría todas sus armas. Pero mientras abría el frigorífico y buscaba los ingredientes para una simple sopa, una determinación de hierro se apoderó de él. Haría lo que fuera necesario sin importar el coste. La cocina, normalmente el dominio de los chefs y el personal de servicio, estaba impecable y silenciosa, un laboratorio de acero inoxidable y mármol. Ricardo nunca cocinaba. No sabía cómo. Se quedó mirando los electrodomésticos de última generación y las encimeras relucientes como si fueran artefactos de otro planeta, un territorio desconocido y hostil. Se sintió profundamente inútil, un extraño en su propia casa, un rey que no sabía cómo realizar la tarea más básica para su heredero. ¿Qué te gustaría comer, Leo?, le había preguntado. Sopa de pollo, como la que hacía mamá, había respondido el niño en un susurro. El recuerdo de su difunta esposa, Sofía, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Ella sí sabía cómo hacer de aquella casa un hogar. Ella nunca habría permitido que algo así sucediera. Su instinto maternal habría detectado la maldad de Isabella en un segundo. La culpa lo invadió de nuevo, más afilada y dolorosa que antes. Buscó en la despensa un espacio enorme y perfectamente organizado, encontrando latas, paquetes, todo tipo de alimentos gourmet, que no tenía ni la más remota idea de cómo preparar. Soy un inútil, pensó para sí mismo, la frustración creciendo en su interior. Al final, después de varios minutos de búsqueda desesperada, encontró una lata de sopa de pollo. No era casera, no era como la de Sofía, pero era algo. Mientras la calentaba en el microondas, el pitido monótono del aparato le pareció el sonido más solitario del mundo. La casa era tan grande, tan vacía. ¿De qué servía todo ese lujo si no podía proteger a su propio hijo? Subió de nuevo a la habitación de Leo con el tazón humeante en las manos, con el cuidado de quien transporta una medicina preciosa. El niño estaba sentado en la cama, esperándolo con una expectación casi dolorosa, como si no se atreviera a creer que la comida realmente iba a llegar. Le entregó la cuchara y observó cómo Leo tomaba el primer sorbo con una mezcla de avidez y vacilación. KSN. Los ojos del niño se cerraron de puro placer, un gesto de alivio tan profundo que a Ricardo se le rompió el corazón un poco más. Comía despacio, saboreando cada cucharada como si fuera el manjar más exquisito del mundo, no la sopa enlatada que era. Ricardo se sentó a su lado, en silencio, simplemente viéndolo comer. No había nada más importante en el universo en ese preciso instante. Cada sorbo que daba su hijo era una pequeña victoria contra la crueldad de Isabella, una reafirmación de la vida y del cuidado. En ese momento, Ricardo entendió con una claridad meridiana que su riqueza, sus empresas, sus logros, no significaban absolutamente nada en comparación con la simple y profunda responsabilidad de ser padre. Había perseguido el éxito, acumulado una fortuna, pero casi pierde lo único que de verdad importaba. La sopa se acabó demasiado pronto. Leo dejó el tazón vacío sobre la mesita de noche, y se acurrucó bajo las sábanas, su pequeño cuerpo finalmente saciado. «Gracias, papá», dije. Oh, con la voz ya somnolienta. «¿Te quedarás conmigo hasta que me duerma?» La pregunta era un ruego. Una necesidad desesperada de sentir que no estaba solo en la oscuridad, que su protector no se iría de nuevo. «Por supuesto, campeón, no me moveré de aquí ni un centímetro», respondió Ricardo, su voz suave, casi un arrullo. Se reclinó contra la cabecera de la cama, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo relajarse a su lado, abandonándose por fin al sueño. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad, y las luces de las otras mansiones brillaban como estrellas distantes y frías, recordatorios de un mundo al que ya no sentía que pertenecía.
En ese momento, escuchó el sonido de un coche arrancando a toda prisa en la entrada de la casa. Isabella se iba. No hubo despedidas, ni más gritos. Solo el chirrido de los neumáticos sobre la grava. Un sonido que fue a la vez un alivio inmenso y un mal augurio. Sabía que ella no se rendiría tan fácilmente. Aquello era solo una retirada táctica para preparar su contraataque, para reunir a sus ejércitos legales y mediáticos. Pronto recibiría una llamada de su abogado. Pronto comenzaría la campaña de desprestigio en la prensa. Intentaría usar su influencia para quitarle la custodia de Leo, para pintarlo como un padre negligente e inestable. ¿Podré con ella? ¿Tendré la fuerza suficiente? Se preguntó, mientras la respiración de Leo se volvía profunda y regular a su lado. La duda era una sombra fría que se cernía sobre su corazón. Miró el rostro dormido de su hijo, tan pacífico, tan vulnerable, un pequeño ángel que había pasado por el infierno. Y en esa imagen encontró su respuesta, su fuerza. No se trataba de si podía o no. Se trataba de que tenía que hacerlo. No había otra opción. Por Leo, iría hasta el fin del mundo. Mientras Leo dormía profundamente, recuperando fuerzas en el primer sueño tranquilo que probablemente tenía en semanas, Ricardo sacó su teléfono móvil con un cuidado infinito para no hacer ruido. La pantalla iluminó su rostro en la oscuridad de la habitación, acentuando las líneas de preocupación que se habían formado en su frente, marcas de una batalla que apenas comenzaba. No llamó a su abogado corporativo, el tiburón que se encargaba de las fusiones y adquisiciones con una eficacia implacable. Necesitaba a alguien diferente, alguien especializado en las batallas más sucias y personales, un guerrero de las trincheras del derecho de familia. Buscó en sus contactos hasta que encontró el nombre. Fernando Vega, un viejo amigo de la universidad a quien no veía desde hacía años, pero cuya reputación lo precedía. Se había convertido en uno de los abogados de divorcios más temidos y respetados del país, un hombre que no perdía casos. No habían hablado en años, las vidas los habían llevado no recaminos muy diferentes, pero Ricardo sabía que si alguien podía ayudarlo a navegar por el infierno que se avecinaba, era él. Marcó el número, su pulso acelerándose con una mezcla de aprensión y esperanza. Eran más de las 10 de la noche, una hora indecente para llamar a nadie, pero esperaba que Fernando le contestara. Después de 3 tonos que le parecieron una eternidad, una voz grave y somnolienta respondió al otro lado de la línea. Vega, dígame. La voz sonaba cansada, pero alerta, como la de un médico de urgencias. Era la voz de un hombre acostumbrado a recibir llamadas a deshoras. Ricardo respiró hondo. Fernando, soy Ricardo Morales, siento mucho llamarte a estas horas, pero necesito tu ayuda desesperadamente. Te creo, Ricardo. Por supuesto que te creo. La voz de Fernando al otro lado de la línea era firme, desprovista de cualquier juicio, la voz de un profesional acostumbrado a escuchar las peores historias humanas. He visto casos como este más veces de las que quisiera admitir. La gente con la fachada más perfecta suele esconder los secretos más oscuros. Escúchame con atención, porque lo que hagas en las próximas 24 horas es absolutamente crucial para el resultado de todo esto. Fernando, sin perder un segundo, le dio una serie de instrucciones claras y precisas. Un plan de acción que calmó el pánico de Ricardo. Primero, llevar a Leo a un hospital de confianza a primera hora de la mañana, para un chequeo médico completo. Necesitaban un informe oficial y detallado, que documentara cualquier signo de desnutrición o maltrato físico. Cada moratón, cada rasguño, cada kilo de menos, era una munición para la batalla legal. Segundo, no hablar con Isabella ni con nadie de su círculo. Cualquier comunicación debía pasar a través de él. Ella intentará provocarte, manipularte. No caigas en su trampa, le advirtió. Tercero, revisar todas las cámaras de seguridad de la casa, cada rincón, cada pasillo. Busca en cada archivo, Ricardo. A veces, la peste. Rueba que necesitas está justo delante de tus narices, oculta a plena vista. La gente como ella se vuelve arrogante, comete errores, le aconsejó con la voz de la experiencia. Nos vemos en mi despacho mañana a las 9 en punto. Trae a Leo contigo, quiero conocerlo. Y Ricardo, prepárate, esto va a ser una guerra sin cuartel. Ella no tendrá piedad, y nosotros tampoco podemos tenerla. Ricardo colgó el teléfono sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en horas. Un recuerdo vago, casi olvidado, le vino a la mente mientras la advertencia de Fernando sobre las cámaras de seguridad resonaba en sus oídos. Hace unos meses, Isabella se había quejado amargamente de una de las cámaras del pasillo de la planta de arriba, cerca de la habitación de Leo.
Había montado una escena, diciendo que la hacía sentir observada, que violaba su privacidad. Él, siempre deseoso de complacerla, le había dicho al equipo de seguridad que la desactivara sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿realmente lo habían hecho? Recordaba vagamente una conversación posterior con el jefe de seguridad, un exmilitar llamado Vargas, un hombre meticuloso y desconfiado por naturaleza. Vargas le había sugerido, en voz baja, simplemente redirigirla, ocultarla detrás de un cuadro, en lugar de apagarla por completo. Por si acaso, señor. Nunca se sabe. En ese momento, a Ricardo le había parecido una paranoia innecesaria, pero ahora esa paranoia podría ser su salvación, la llave para liberar a su hijo. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo, despertándolo de su letargo. Tenía que comprobarlo, y tenía que hacerlo ahora. Salió de la habitación de Leo en silencio, cerrando la puerta con sumo cuidado para no despertarlo. Bajó las escaleras de mármol de 2 en 2, ahora sintiéndose como un detective en su propia casa. Se dirigió a la pequeña oficina donde se encontraba el sistema central de seguridad. Era una habitación sin ventanas, fría y funcional, llena de monitores y discos duros que zumbaban suavemente. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Y si no había nada? La posibilidad de encontrar solo estática, de que su última esperanza se desvaneciera, era aterradora. Se sentó frente a la consola, sus dedos tecleando la contraseña con una rapidez febril, casi sin pensar. Las pantallas cobraron vida, mostrando diferentes ángulos de la propiedad en tiempo real. La entrada principal, el jardín perfectamente cuidado, la piscina iluminada con una luz azul fantasmal. Todas las imágenes mostraban una calma inquietante, una belleza estéril. Buscó el archivo de la cámara del pasillo superior. Al principio, no encontró nada. Los registros de las últimas semanas aparecían en blanco, tal y como Isabella habría esperado si hubiera revisado el sistema. La decepción fue un golpe amargo en el estómago. «Maldita sea», pensó para sus adentros, golpeando la mesa con el puño cerrado, frustrado por su propia estupidez. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que no tenía esa prueba crucial, cuando recordó las palabras exactas del jefe de seguridad. «La redirigimos, señor. Está en un archivo de respaldo oculto por si acaso. Con un nombre en clave, con una nueva oleada de esperanza, casi eléctrica, comenzó a buscar en los directorios ocultos del sistema. Era un laberinto de carpetas y archivos encriptados, diseñado para ser invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Le llevó casi una hora de tensión y sudores fríos, pero finalmente lo encontró. Un archivo con un nombre anodino, pasillo_superior_respaldo. Hizo doble clic, conteniendo la respiración. El video comenzó a reproducirse. Al principio, solo se veía un pasillo vacío. Ricardo siguió avanzando, día tras día, sus ojos pegados a la pantalla. ¿Qué estaría a punto de descubrir? Algo estaba a punto de romperse, y no era su esperanza. La mansión, que había sido testigo silencioso de tantos secretos, de tantas sonrisas falsas y lágrimas ocultas, ahora estaba a punto de revelar uno de los más crueles en la cruda realidad del blanco y negro. Ricardo avanzó la grabación hasta la semana anterior, un día en que recordaba haber hablado con Leo por teléfono y haberlo notado, extrañamente callado y apagado. Se detuvo en una imagen que le heló la sangre en las venas. Leo aparecía en el pasillo, caminando hacia su habitación. Segundos después, Isabella entraba en el plano, moviéndose con la rapidez de una depredadora, su rostro crispado en una máscara de ira que Ricardo nunca le había visto, una expresión de pura maldad que desmentía su fachada angelical. Se acercó a Leo por la espalda y sin mediar palabra, sin provocación alguna, lo empujó con una violencia desmedida, un acto de pura crueldad. El pequeño cuerpo de su hijo voló por los aires como un muñeco de trapo, golpeándose brutalmente contra la pared, antes de caer al suelo, en un montón inerte. Ricardo sintió una náusea violenta, un deseo de vomitar y de destruir algo. Vio en la pantalla a Isabella inclinarse sobre su hijo, su boca moviéndose, diciéndole algo que la cámara no podía captar, pero cuya crueldad era evidente en su expresión de desprecio absoluto. Luego, simplemente se dio la vuelta y se archó con una calma escalofriante, dejando a Leo llorando en el suelo, solo y herido. Ricardo sintió una rabia tan pura y tan intensa que tembló. Era la prueba irrefutable que necesitaba para aniquilarla. Guardó una copia del video en un disco duro externo, sus manos temblando de rabia y de un inmenso y amargo alivio.
El sonido del timbre resonó en la mansión con una estridencia que pareció profanar el silencio tenso de la mañana siguiente. Ricardo, que no había dormido en toda la noche, bajó las escaleras con el corazón en un puño, sabiendo perfectamente quién estaría al otro lado de la imponente puerta de caoba. Al abrir, se encontró con un hombre de aspecto impecable, vestido con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Se presentó como el abogado de Isabella, el famoso y temido Adrián Montes, y le entregó un sobre grueso con una elegancia estudiada. No eran necesarias las palabras. Ricardo supo que aquello era la primera andanada en la guerra que Isabella le había declarado. Dentro del sobre, una demanda de divorcio y una orden de alejamiento temporal, acusándolo de comportamiento errático y de secuestrar a su propio hijo. Las acusaciones eran tan retorcidas, tan descaradamente falsas, que por un momento Ricardo sintió una oleada de incredulidad, seguida de una furia helada. La audacia de Isabella no tenía límites. No solo se negaba a admitir su crueldad, sino que estaba invirtiendo la narrativa, pintándose a sí misma como la víctima de un marido inestable. Ella es brillante en su maldad, tengo que reconocerlo, pensó con una amargura profunda. Se dio cuenta de que la batalla sería mucho más sucia y pública de lo que había imaginado. No se trataba solo de proteger a Leo, ahora también tenía que defender su propio nombre, su propia cordura, ante un mundo que Isabella estaba dispuesta a envenenar contra él. La guerra ya no se libraba en las sombras de su hogar, había salido a la luz pública, y las armas serían la mentira y la manipulación. En el hospital, el pediatra, un hombre amable y de voz suave, examinó a Leo con una delicadeza que Ricardo agradeció profundamente. El informe médico confirmó sus peores temores, traduciendo el sufrimiento de su hijo al lenguaje frío y objetivo de la ciencia. Desnutrición leve, múltiples contusiones en diferentes estados de curación en brazos y espalda, y un nivel de ansiedad que no era normal para un niño de su edad. Cada palabra del informe era un clavo más en el ataúd de la inocencia de Isabella, una prueba irrefutable de su negligencia y abuso. Sin embargo, mientras el médico hablaba, Ricardo no podía dejar de sentir una punzada de culpa tan aguda que le costaba respirar. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciego? Se repetía una y otra vez en su cabeza, un mantra de autorrecriminación. El médico pareció leer sus pensamientos. Señor Morales, estos abusadores son maestros de la manipulación, saben cómo ocultar las pruebas, cómo aislar a sus víctimas, y cómo proyectar una imagen de perfección al mundo exterior. No se culpe a sí mismo. Lo importante es que ahora lo sabe y está actuando para proteger a su hijo. Las palabras del doctor, aunque bien intencionadas, no lograron disipar la nube negra de culpa que se había instalado en su corazón. Sentía que había fallado en su deber más fundamental como padre. Había construido un imperio, pero no había sido capaz de construir un refugio seguro para su propio hijo. Esa culpa, se dio cuenta, sería su compañera constante en la batalla que se avecinaba. Un fuego que lo consumiría pero que también lo impulsaría a luchar con una ferocidad que nunca antes había conocido. La primera reunión con Fernando Vega en su despacho del centro de la ciudad fue como entrar en el cuartel general de un ejército preparándose para la batalla. La oficina no era ostentosa, pero emanaba una sensación de poder y eficiencia. Libros de leyes llenaban las estanterías del suelo al techo, y el aire olía a café fuerte y a papel. Fernando Escuc, o el relato de Ricardo sin interrumpir, su rostro impasible, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Cuando Ricardo terminó, con la voz rota al describir el vídeo, Fernando dejó su bolígrafo sobre la mesa con un gesto deliberado. Tenemos un caso sólido, Ricardo, muy sólido. El informe médico y sobre todo ese vídeo, son devastadores para ella. Pero no subestimes a Isabella ni a su abogado. Montes es una serpiente. Intentarán desacreditarte, pintarte como un padre ausente y vengativo. Usarán tu riqueza y tu estilo de vida en tu contra. Dirán que intentas comprar la justicia. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, observando el ajetreo de la ciudad. La estrategia de ellos será clara. Destruir tu credibilidad y la de Leo. Argumentarán que es un niño problemático con una imaginación desbordante, y que tú lo estás manipulando para vengarte de tu esposa. Tenemos que estar preparados para la guerra de guerrillas más sucia que te puedas imaginar. La claridad y la frialdad con la que Fernando analizaba la situación eran a la vez aterradoras y reconfortantes para Ricardo. Se dio cuenta de que no podría haber elegido un mejor general para esta guerra.
Haré lo que sea necesario, Fernando. No me importa el coste. Solo quiero que mi hijo esté a salvo, dijo Ricardo, su voz cargada de una determinación de acero. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla mediática, una tormenta de rumores y calumnias que se desató con una furia calculada. Las columnas de Sociedad que antes elogiaban a Isabella por su elegancia y su labor filantrópica, ahora publicaban artículos llenos de insinuaciones venenosas. Fuentes cercanas a la pareja hablaban de los problemas de ira de Ricardo, de su distancia emocional como padre, de cómo su obsesión por el trabajo había afectado a la familia. Pintaban a Isabella como una mártir, una mujer que había luchado en silencio por mantener unida una familia rota, una víctima de un hombre poderoso y controlador. Ricardo veía su nombre manchado, su vida privada diseccionada y distorsionada en los titulares, y sentía una impotencia rabiosa. Cada artículo era una puñalada, un recordatorio del poder de la red de contactos que Isabella había tejido tan cuidadosamente. «Están mintiendo. Todo es mentira», gritó un día, arrojando el periódico contra la pared. Leo, que estaba en la habitación, se sobresaltó, y la mirada de miedo en sus ojos fue como una bofetada para Ricardo. Se arrodilló a su lado inmediatamente. «Lo siento, campeón. Lo siento mucho. Papá no está enfadado contigo, estoy enfadado con sus mentiras». En ese momento, comprendió el verdadero objetivo de la estrategia de Isabella. No solo era ganar en los tribunales, era aislarlo, hacerlo parecer inestable, incluso ante los ojos de su propio hijo. «No voy a dejar que te gane en esto, Isabella. No voy a convertirme en el monstruo que quieres que sea», pensó, respirando hondo para calmar la furia que hervía en su interior. La primera humillación íntima llegó de forma inesperada, como un recuerdo repentino y doloroso que asaltó a Leo una noche. El niño se despertó gritando, empapado en sudor frío, atrapado en una pesadilla. Ricardo corrió a su habitación y lo encontró sentado en la cama, temblando, con los ojos llenos de un terror que no parecía de este mundo. Le costó varios minutos calmarlo, abrazándolo con fuerza hasta que los temblores cesaron. «Soñé con ella en la cocina», susurró Leo, su voz un hilo roto. Y entonces, le contó a su padre lo que había sucedido unas semanas antes del viaje de Ricardo, un recuerdo que su mente había bloqueado por el trauma. Una noche, muerto de hambre, había bajado a la cocina a escondidas para coger una manzana del frutero. Isabella lo había sorprendido. Sus ojos, en la oscuridad, parecían los de un animal. No le gritó. Su voz fue un susurro helado, mucho más aterrador que cualquier grito. «Eres un estorbo. ¿Lo sabías?», le dijo, acercándose a él lentamente. «Nunca. Debiste nacer. Solo traes problemas. Eres igual que tu madre, débil». Le arrebató la manzana de la mano y la tiró a la basura. «Los niños como tú no merecen comer». Ricardo escuchó el relato de su hijo, y sintió cómo el odio hacia Isabella se solidificaba en su interior, convirtiéndose en algo duro y pesado como el plomo. Ya no era solo ira, era un desprecio absoluto por un ser que era capaz de una crueldad psicológica tan refinada y destructora. Abrazó a su hijo con más fuerza, si eso era posible. «Ella no volverá a decirte eso nunca más, Leo, te lo juro por mi vida». La humillación pública fue aún más brutal, porque ocurrió a la vista de todos, un acto de maldad perfectamente coreografiado para destruir la reputación de Leo y reforzar la narrativa de Isabella. Ricardo no lo vio, pero el testimonio de otra madre del colegio de Leo, una mujer que al principio tuvo miedo de hablar pero que finalmente se decidió a contactar a Fernando, pintó un cuadro devastador. Sucedió a la entrada del Comaja, el colegio, unas semanas antes del divorcio. Varios padres esperaban a sus hijos. Isabella llegó con Leo, discutiendo con él en voz baja. De repente, delante de todos, lo empujó con fuerza, haciéndolo tropezar y caer de bruces sobre el pavimento. El niño se raspó las rodillas y las manos, y se le llenaron los ojos de lágrimas, más por la humillación que por el dolor físico. Isabella, en lugar de ayudarlo, levantó las manos en un gesto de exasperación teatral. «Dios mío, este niño. No se puede ser más torpe», exclamó en voz alta, para que todos los demás padres la oyeran. «Lo siento mucho, de verdad. Está en una fase terrible, no para de llamar la atención». Se agachó y lo levantó con brusquedad, limpiándole el polvo del uniforme con gestos impacientes y enfadados. La actuación fue tan convincente que la mayoría de los padres la miraron con compasión, y al pequeño Leo, que lloraba en silencio, con una mezcla de lástima e irritación. «Pobre mujer, qué paciencia tiene», comentó uno. Esa era la genialidad de la maldad de Isabella.
Era capaz de cometer un acto de abuso a plena luz del día y convertirlo en una prueba de su propia santidad y del supuesto mal comportamiento de su víctima. Tenemos que prepararlo, Ricardo. La voz de Fernando era grave, desprovista de su habitual confianza. Estaban en su despacho, rodeados de pilas de documentos que representaban la ofensiva legal de Isabella. El testimonio de Leo es nuestra arma más poderosa, pero también la más frágil. Montes lo va a despedazar en el estrado. Intentará confundirlo, hacerlo dudar, hacerlo parecer un mentiroso. Será brutal. Ricardo sintió un nudo de hielo en el estómago. La idea de someter a su hijo a un interrogatorio tan cruel le parecía una tortura, una forma más de abuso. ¿No hay otra manera? ¿El vídeo no es suficiente?, preguntó, su voz cargada de una súplica desesperada. Fernando suspiró, pasándose una mano por el pelo. El vídeo es una prueba de abuso físico, sí. Pero necesitamos probar el patrón de abuso psicológico continuado. Necesitamos que el jurado escuche, con la propia voz de Leo, lo que ha estado viviendo. Necesitamos que sientan su miedo. Es la única forma de contrarrestar la imagen santa que ella ha construido. Ricardo miró por la ventana, sintiendo el peso de una decisión imposible. Tenía que elegir entre proteger a su hijo del trauma del juicio y arriesgarse a perderlo para siempre si la justicia no veía toda la verdad. Era una elección infernal, una encrucijada donde todos los caminos parecían conducir al dolor. Hablaré con él. No lo forzaré. Si no quiere hacerlo, buscaremos otra manera, dijo finalmente, aunque en el fondo sabía que no había otra manera. Tendría que pedirle a su pequeño y frágil hijo que fuera el guerrero más valiente de todos. Pero tendría derecho a pedirle algo así. Esa noche, Ricardo encontró a Leo en su habitación, sentado en el suelo, dibujando en un gran cuaderno. Estaba dibujando una familia, un padre alto, un niño pequeño y una figura de mujer al lado. Pero la mujer estaba tachada con un furioso garabato negro, un agujero de oscuridad en medio del dibujo. Ricardo se sentó a su lado en el suelo, sin decir nada durante un largo rato, simplemente observando los trazos del lápiz de su hijo. ¿Estás enfadado conmigo, papá?, preguntó Leo de repente, sin levantar la vista del papel, su pequeña voz cargada de una culpa que no le correspondía. Ricardo sintió una punzada de dolor. ¿Enfadado contigo? ¿Por qué iba a estarlo, campeón? Eres lo más importante de mi vida. Por todo esto. Por los abogados, los periódicos. La señora del colegio me dijo que soy un niño problemático, susurró, y una lágrima gorda y silenciosa cayó sobre el papel, emborronando el dibujo. Ricardo lo abrazó con una ternura infinita. Escúchame bien, Leo. No eres un niño problemático. Eres el niño más valiente que conozco. Y nada de esto es tu culpa. La única culpable es ella. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Leo, los abogados, el juez, necesitan escuchar tu historia. Necesitan que les cuentes la verdad. Pero será difícil. Un hombre malo te hará preguntas para intentar confundirte. Levantó la barbilla de su hijo para que lo mirara a los ojos. No tienes que hacerlo si no quieres. Papá te protegerá pase lo que pase. Pero si decides hablar, yo estaré allí, a tu lado, en cada segundo. Y tu verdad. Tu verdad será tan fuerte que derribará todas sus mentiras. ¿Qué me dices? Leo no respondió de inmediato. Se quedó mirando a su padre, sus ojos grandes y serios procesando la enormidad de lo que le estaba pidiendo. Ricardo pudo ver el miedo en ellos, pero también vio algo más. Una chispa de determinación que no había visto antes. Una resolución que lo sorprendió. El niño asintió lentamente. Lo haré, papá, dijo, su voz apenas un susurro pero firme como una roca. Lo haré por ti. Y por mamá. La mención de su madre, de Sofía, golpeó a Ricardo con una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que Leo no solo estaba luchando por su propia seguridad, sino también por el honor de su madre, por la familia que Isabella había intentado destruir y suplantar. En ese momento, Ricardo sintió un orgullo tan inmenso por su hijo, que casi le quita el aliento. Este pequeño niño, que había soportado tanto dolor en silencio, estaba dispuesto a enfrentarse a su verdugo en el escenario más intimidante de todos. No por venganza, sino por amor y por justicia. Ese es mi campeón, dijo Ricardo, su voz ahogada por la emoción. Juntos, hijo, lo haremos juntos. Pasaron el resto de la noche preparándose,
no como un abogado prepara a un testigo, sino como un padre prepara a su hijo para la batalla más importante de su vida. No ensayaron respuestas, simplemente hablaron. Ricardo le dijo que no importaba lo que le preguntaran, solo tenía que aferrarse a la Becanaoa. Verdad, a sus recuerdos. Tu verdad es tu escudo, Leo. Nadie puede quitártela. Y mientras hablaban, Ricardo sintió que algo cambiaba entre ellos. Ya no eran solo un padre protector y un hijo vulnerable. Eran un equipo, dos guerreros a punto de entrar en la arena, unidos por un vínculo inquebrantable. En las semanas previas al juicio, Ricardo se sumergió en la estrategia legal con la misma intensidad que antes dedicaba a sus negocios. Pasaba horas en el despacho de Fernando, revisando cada documento, cada posible ángulo de ataque. Fue durante una de esas largas noches, rodeado de informes y transcripciones, cuando Ricardo volvió a pensar en el objeto que lo había empezado todo. Fernando, hay algo que no te he contado con detalle, dijo, su voz cansada pero urgente. El día que encontré a Leo, él estaba aferrado a un objeto. Era un plato de cerámica blanca, vacío. No era nuestro, era de la vecina. Fernando levantó la vista de sus papeles, sus ojos agudos fijos en Ricardo, detectando la importancia de aquel detalle. La señora Elena me confirmó que siempre le daba la comida ahí. Para Leo, ese objeto no era solo un recipiente. Era su salvavidas, su única fuente de esperanza cuando yo no estaba. Representa todo el abuso, el hambre, la humillación que sufrió a manos de Isabella. Y, al mismo tiempo, representa la bondad de una extraña, que hizo lo que la mujer que vivía en su casa se negó a hacer. Ricardo se levantó y caminó por la oficina, su energía nerviosa llenando la habitación. Quiero que ese objeto esté en el juicio, Fernando. Quiero que el jurado lo vea, no como una prueba, sino como un símbolo. Quiero que entiendan que esta no es una simple disputa de custodia. Esta es una historia sobre un niño hambriento y el objeto que representaba su única posibilidad de sobrevivir. Fernando asintió lentamente, una sonrisa de estratega formándose en sus labios. Me gusta, Ricardo. Me gusta mucho. Es el corazón emocional del caso. Lo usaremos. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La víspera del juicio, la mansión parecía más grande y silenciosa que nunca. Un mausoleo de mármol esperando un veredicto que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo encontró a Leo en el jardín, sentado bajo el viejo roble que había plantado con su madre Sofía hacía tantos años. No estaba jugando, simplemente miraba las nubes pasar, su pequeño rostro una máscara de seriedad. Ricardo se sentó a su lado en la hierba, sin decir nada, dándole el espacio y el silencio que parecía necesitar. Después de un largo rato, Leo habló, su voz tan baja que Ricardo tuvo que inclinarse para oírla. «Papá, ¿y si no me creen?», preguntó, la vulnerabilidad en su voz, partiendo el corazón de Ricardo en 1000 pedazos. «Es una pregunta muy importante, campeón», respondió Ricardo, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «La gente a veces no cree la verdad, especialmente cuando es difícil de escuchar. Y la gente como Isabella es muy buena mintiendo. Pero eso no cambia lo que es verdad. Tu verdad es tuya, Leo. La viviste, la sentiste. Y no importa lo que decida un juez o un jurado, tú y yo sabemos lo que pasó. Y eso es lo único que importa. Mañana, solo tienes que contar tu historia. Y yo estaré allí, mirándote, recordándote que no estás solo. Y que te creo. Siempre te he creído. Desde el primer momento en que te vi, en el porche de la señora Elena. Leo lo miró, y por primera vez en días Ricardo vio un atisbo de la vieja confianza en sus ojos. Te quiero, papá, susurró. Y yo a ti, hijo. Más de lo que las palabras pueden decir, respondió Ricardo, abrazándolo con fuerza bajo la sombra protectora del viejo roble, los dos preparándose para la tormenta que se avecinaba. El tribunal era un monstruo de mármol y madera oscura, un coloso que devoraba la luz del sol que se filtraba por los ventanales y la escupía de vuelta en forma de un silencio opresivo y solemne. El aire estaba cargado de susurros contenidos, del perfume caro de los abogados y del olor a miedo rancio que impregnaba las paredes. Ricardo sentía cada mirada clavada en su espalda como un alfiler de hielo, una presión insoportable que le dificultaba respirar. Estaba sentado en la primera fila, con una rigidez que le dolía en los huesos, sosteniendo la pequeña mano de Leo con una fuerza que era a la vez protectora y desesperada.
Su hijo parecía una miniatura en aquel entorno de gigantes, un pajarillo asustado en una jaula de halcones, con los ojos muy abiertos absorbiendo la tensión del ambiente. Isabella, al otro lado del pasillo, era la imagen de la serenidad trágica, vestida con un traje de chaqueta blanco impoluto que gritaba inocencia. Su rostro, enmarcado por un peinado perfecto, parecía el de una santa a punto de ser martirizada. Su abogado, un hombre de sonrisa afilada y ojos de reptil llamado Montes, se movía por la sala con la confianza de un depredador en su territorio. «No dejes que te intimide», le había dicho Fernando Vega esa mañana, en un juicio. La verdad es solo una de las armas. Y no siempre es la más poderosa. La percepción lo es todo. En ese momento, Ricardo comprendió con una claridad aterradora que la percepción del mundo, en ese instante, estaba del lado de Isabella. La batalla que estaba a punto de librarse, no era solo por la custodia de su hijo, era por la mismísima realidad. Señorías, miembros del jurado, hoy estamos aquí para presenciar una de las tragedias más viles que pueden ocurrir en el seno de una familia. La voz de Montes resonó en la sala, aterciopelada y persuasiva, cada palabra cuidadosamente elegida para pintar un cuadro de desolación y sufrimiento. Una tragedia en la que una mujer honorable, una esposa devota y una madrastra cariñosa, la señora Isabella Morales, ha sido víctima de una campaña de desprestigio cruel y calculada, orquestada por su propio marido, un hombre consumido por la culpa y el resentimiento. Señaló a Ricardo con un dedo acusador, un gesto teatral que provocó un murmullo de desaprobación. Un hombre, señores, que tras años de negligencia emocional hacia su propio hijo, ahora intenta compensar su ausencia con acusaciones delirantes, manipulando a un niño vulnerable para destruir a la única figura materna que ha conocido en años. Ricardo apretó la mandíbula hasta que le dolió. Quería gritar, pero la mano firme de Fernando sobre su hombro lo mantuvo anclado a la silla. «Tranquilo», susurró el abogado. «Deja que dispare todas sus balas, su arrogancia será su perdición». Pero a Ricardo le costaba creerlo. Veía los rostros del jurado, la forma en que miraban a Isabella con una compasión casi palpable, y luego a él con una mezcla de desprecio y sospecha. La trampa estaba perfectamente tendida. Isabella, con una sincronización impecable, se llevó un pañuelo de seda a los ojos, ahogando un sollozo que sonó completamente genuino. Era una actriz consumada, y aquel tribunal era su mejor escenario. «Esto es una pesadilla», pensó Ricardo, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Montes llamó a su primer testigo, una psicóloga infantil de renombre con un currículum impresionante, y una mirada fría como el acero, la doctora Alarcón. La mujer habló con una autoridad inquebrantable sobre el síndrome de alienación parental, describiendo con detalle clínico cómo un progenitor resentido podía lavar el cerebro de un niño para que odiara al otro. No mencionó a Ricardo por su nombre, no hacía falta. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido directamente a él. Un niño en estas circunstancias, explicó la doctora, puede llegar a crear falsos recuerdos de abuso, a inventar historias elaboradas para complacer al progenitor alienador. Buscan su aprobación, su afecto, y están dispuestos a decir cualquier cosa para conseguirlo. Fernando se levantó para el contrainterrogatorio. Doctora Alarcón, ¿ha examinado usted personalmente al menor, a Leo Morales?, preguntó con una calma que desarmaba. La psicóloga pareció momentáneamente incómoda. No he tenido la oportunidad. Mi análisis se basa en los informes y testimonios proporcionados por el equipo legal de la señora Morales, admitió con cierta reticencia. ¿Así que está emitiendo un diagnóstico sobre la salud mental de un niño al que nunca ha visto? Basándose únicamente en la versión de una de las partes implicadas en un litigio, insistió Fernando, su voz adquiriendo un filo cortante. La doctora tartamudeó una respuesta sobre protocolos y metodologías estándar, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. A pesar de ello, el daño inicial estaba hecho. La idea de que Leo era un mentiroso manipulado ya flotaba en el aire de la sala, tóxica y pegajosa. El siguiente testigo de la acusación fue el jefe de personal de la mansión, un hombre llamado Julián que siempre había parecido leal a Ricardo, un hombre a quien le había confiado las llaves de su casa y de su vida. Sin embargo, bajo el interrogatorio de Montes, su testimonio se convirtió en una traición dolorosa y calculada. La señora Isabella S.S.S.S. siempre fue muy paciente con el niño Leo, un santo diría yo, declaró, evitando a toda costa mirar a Ricardo a los ojos. Pero él era difícil, un niño con muchos problemas.
A menudo hacía rabietas, rompía cosas a propósito, gritaba sin motivo. La señora solo intentaba ponerle límites, ser la figura de autoridad que su padre por sus constantes viajes no podía ser. Cada frase era una puñalada en el corazón de Ricardo. Recordaba haberle dado a Julián un generoso bono de Navidad hacía solo unos meses, haberle ayudado con los gastos médicos de su madre enferma. Y así se lo pagaba. La lealtad tiene un precio, y parece que Isabella pagó más, pensó Ricardo con una amargura que le supo a ceniza. Fernando intentó desestabilizarlo. ¿Vio usted alguna vez a la señora Morales golpear al niño? ¿Alguna vez?, preguntó directamente. Julián tragó saliva, su nerviosismo era palpable. No, señor. Nunca la vi ponerle una mano encima, solo lo regañaba verbalmente cuando era absolutamente necesario. Mintió con una facilidad escalofriante. La estrategia de Isabella era clara: construir un muro de testimonios creíbles que la presentaran como una víctima paciente, y a Leo como un niño problemático. El caso se estaba desmoronando ante sus ojos. Cuando le llegó el turno a la defensa de presentar su caso, Fernando llamó a su primer testigo, la señora Elena, la vecina. La anciana subió al estrado con pasos lentos pero firmes, su presencia irradiando una honestidad sencilla y sin adornos que contrastaba brutalmente con la calculada sofisticación de los testigos anteriores. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que relataba las visitas de Leo. El niño venía a mi casa casi todos los días durante las 2 semanas que su padre estuvo fuera, contó, mirando directamente al jurado con sus ojos claros y sinceros. Se sentaba en mi porche calladito, luego empezó a pedir agua, y después me pedía comida, con una vergüenza que me partía el alma. Decía que tenía mucha hambre. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Yo le daba lo que tenía, un plato de sopa, un poco de pan. El niño comía como si no hubiera probado bocado en días. Tenía la mirada más triste que he visto en mi vida, una sombra que ningún niño debería llevar. Montes se levantó para el contrainterrogatorio, su rostro una máscara de desdén. ¿Y no se le ocurrió pensar, señora, que quizás el niño simplemente prefería su comida casera a la de los chefs de su padre? ¿O que era una forma de llamar la atención?, preguntó con un tono condescendiente. La señora Elena lo miró fijamente, sin inmutarse. Un niño no finge ese tipo de hambre, señor abogado. Y sobre todo, un niño no finge ese tipo de miedo en los ojos, respondió con una dignidad y una certeza que dejaron a Montes sin palabras por un instante, un pequeño punto para la verdad. No tengo más preguntas para esta testigo, dijo Montes con desprecio, volviendo a su asiento con un aire de superioridad, como si hubiera ganado el intercambio. La falsa resolución parecía inminente. Isabella sonreía sutilmente a su abogado, segura de su victoria. Pero Fernando no había terminado. Se dirigió al juez con una solemnidad que silenció la sala. Señoría, la defensa tiene una prueba más que presentar. Una prueba que, creemos, aclarará cualquier duda sobre lo que realmente ocurría en esa casa. Los ojos de Isabella se estrecharon, perdiendo su brillo confiado. Un atisbo de nerviosismo apareció por primera vez en su rostro compuesto. Montes se levantó de un salto. Protesto. No se nos ha informado de ninguna nueva prueba en el tiempo estipulado. Esto es una táctica de emboscada procesal. El juez miró a Fernando por encima de sus gafas, su expresión impasible. ¿De qué se trata, señor Vega?, preguntó con autoridad. Se trata de una grabación de vídeo, señoría. Obtenida de una de las cámaras de seguridad de la propia mansión del señor Morales, una cámara que la acusada creía erróneamente que estaba desactivada. El martillo del juez resonó en la sala con un golpe seco y definitivo. La protesta es denegada. Quiero ver ese vídeo. Proceda. 2 alguaciles desplegaron una gran pantalla en el centro de la sala. Las luces se atenuaron ligeramente. El corazón de Ricardo latía con la fuerza de un tambor de guerra. Era el momento. Todo se decidiría en los próximos minutos. Algo estaba a punto de romperse para siempre. La imagen que apareció en la pantalla era granulada, en blanco y negro pero inconfundible. Era el pasillo de la planta superior de la mansión. Durante unos segundos, no pasó nada. Luego, la pequeña figura de Leo entró en el plano, caminando lentamente. Un instante después, Isabella apareció tras él como una sombra amenazante. Su rostro estaba contorsionado por una furia fría y desagradable. Se movió con una rapidez depredadora y, sin mediar palabra, empujó a Leo con una violencia brutal que dejó a todos sin aliento.
El cuerpo del niño salió despedido, golpeándose contra la pared, con un impacto sordo que fue audible incluso en la grabación silenciosa, antes de desplomarse en el suelo como un muñeco de trapo. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala del tribunal. Isabella se inclinó sobre el niño, su boca moviéndose en lo que solo podían ser palabras crueles, antes de darse la vuelta y desaparecer del plano, dejando a su hijastro hecho un ovillo en el suelo. La grabación continuó durante un minuto más, un minuto eterno, mostrando al pequeño Leo intentando levantarse, temblando, solo. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, todos los ojos estaban fijos en Isabella. Su rostro estaba pálido como el mármol, sus ojos desorbitados por el pánico puro. «Es un montaje, es falso. Ricardo lo hizo para destruirme», gritó, su voz estridente rompiendo la fachada de dama refinada en 1000 pedazos. El jurado la miraba, con horror y repulsión. La caída había comenzado, y era en picado. Fernando dejó que el impacto del vídeo se asentara en la sala. El silencio era total, pesado, roto solo por los sollozos ahora reales y aterrorizados de Isabella. Luego, con una calma deliberada que contrastaba con el caos emocional, se acercó al estrado. «Señoría, con su permiso, me gustaría llamar a mi último testigo», dijo, su voz resonando con una nueva fuerza. «Llamo al estrado a Leo Morales». Un murmullo de sorpresa llenó la sala. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. No quería someter a su hijo a esto, pero sabía que era necesario. Apretó suavemente la mano de Leo. «Puedes hacerlo, campeón. Solo di la verdad. Papá está aquí». Leo asintió, sus ojos grandes y asustados fijos en su padre. Se levantó y caminó hacia el estrado con una dignidad que desmentía su edad. Tuvo que ser ayudado a subir a la enorme silla de los testigos, donde sus pies ni siquiera llegaban al suelo. Parecía increíblemente pequeño y vulnerable. Fernando se arrodilló a su lado, para hablarle a su nivel. «Leo, ¿tienes miedo?», preguntó en voz baja. El niño asintió. «¿Sabes por qué estás aquí?», continuó Fernando con la misma suavidad. «Para contar tu historia. Nadie te va a hacer daño aquí. Solo queremos saber la verdad. ¿Puedes ayudarnos con eso?». Leo tragó saliva y asintió de nuevo, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Leo, ¿recuerdas el día en que tu papá volvió de su viaje?», preguntó Fernando con delicadeza. El niño asintió. «Sí». Su voz era un susurro apenas audible que obligó a todos a inclinarse para escuchar. «¿Dónde estabas cuando él llegó, recuerdas?». «En la casa de la señora Elena». «¿En la puerta?», respondió Leo, su mirada fija en el suelo. «¿Y qué estabas haciendo allí, Leo? ¿Por qué no estabas en tu casa?». El niño bajó la mirada aún más, sus pequeñas manos retorciéndose en su regazo. «Tenía hambre», murmuró. La simpleza de esa frase golpeó la sala con más fuerza que cualquier acusación. «Isabella, ella no me daba de comer. Me encerraba en mi cuarto. Decía que yo era un niño malo y que no merecía la comida». Los sollozos de Isabella se convirtieron en gemidos histéricos. «¡Miente! Ese niño es un monstruo mentiroso», gritó, pero el juez la silenció con un golpe de martillo. Fernando continuó, su voz siempre suave. «¿Y qué llevabas en las manos, Leo, cuando tu papá te encontró ese día?». «La pregunta flotó en el aire. Leo levantó la vista, sus ojos encontrando los de su padre, buscando fuerza. «Llevaba mi plato dijo, su voz un poco más fuerte ahora. «La señora Elena siempre me daba la comida en él». Fernando se giró hacia la señora Elena, que seguía en la primera fila, con el rostro bañado en lágrimas. «Señora Elena, ¿reconoce usted esa descripción?». La anciana asintió, sollozando. «Sí. Siempre venía con su pequeño objeto de cerámica blanca. Lo traía vacío y se iba con él lleno. Era su única esperanza. Era la pieza final. La verdad completa y devastadora había sido revelada. La revelación del objeto, el símbolo que conectaba la bondad de la vecina con la crueldad de la madrastra, fue el golpe de gracia. Isabella se derrumbó por completo. Se levantó de su silla, señalando a Leo con un dedo tembloroso, su rostro desfigurado por un odio puro y sin filtrar. «Tú, pequeño demonio, has arruinado mi vida. Te odio, ojalá nunca hubieras nacido», chilló, su voz llena de un veneno que heló la sangre de todos los presentes. Ya no quedaba ni rastro de la mujer sofisticada, caritativa y víctima.
ante los ojos de todos, se había transformado en la bruja del cuento, una figura de maldad desnuda y sin adulterar. Montes, su abogado, intentó sujetarla, su rostro pálido de espanto, pero ella lo apartó con una fuerza sorprendente, como un animal acorralado. La máscara se había roto para siempre, revelando al monstruo que se escondía debajo. El juez golpeó la mesa con su martillo una y otra vez, su rostro rojo de ira ante el espectáculo. «Orden en la sala, orden, señora Morales. Si no se sienta y guarda silencio, ordenaré que la arresten por desacato ahora mismo». Pero Isabella ya no escuchaba a nadie. Estaba perdida en su propia furia, en su propia caída libre hacia el abismo que ella misma había cavado. Los alguaciles se movieron hacia ella con decisión, y la imagen de esa mujer elegante y poderosa siendo reducida por la fuerza ante un tribunal abarrotado quedó grabada en la memoria de todos como el símbolo de su caída. La justicia, a veces, es una humillación pública y catártica. El juez, un hombre mayor de rostro severo pero ojos justos, se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo, como si necesitara un momento para procesar la fealdad que acababa de presenciar. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Miró a la mujer, que había sido forzada a sentarse y ahora sollozaba sin control, y luego su mirada se posó en la pequeña figura de Leo en el estrado. Sus ojos se suavizaron por un instante, una chispa de humanidad brillando en su pesiti rostro adusto. En mis 30 años en este tribunal, he visto muchos casos de disputas familiares amargas y dolorosas, comenzó, su voz grave llenando cada rincón de la sala. Pero rara vez he sido testigo de una crueldad tan calculada y de un engaño tan perverso como el que se ha revelado aquí hoy. Se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en Isabella, que se encogió bajo su peso. Este tribunal concede la custodia total y exclusiva del menor Leo Morales a su padre, Ricardo Morales, con efecto inmediato. Además, ordeno una investigación criminal inmediata contra la señora Isabella Morales, por los cargos de maltrato infantil, abuso físico y negligencia. Que conste en acta que las pruebas presentadas hoy, tanto el vídeo como el testimonio del menor y de los testigos, son abrumadoras y profundamente perturbadoras. El golpe final del martillo resonó como un disparo en el silencio, sellando el destino de Isabella y liberando a Leo de su pesadilla. El sonido fue definitivo, la guerra había terminado. Ricardo había ganado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El alivio inundó a Ricardo con una fuerza tan abrumadora que sintió que las rodillas le flaqueaban. Se levantó de su asiento, casi tropezando en su prisa, y corrió hacia el estrado. No le importaron las cámaras que se giraban hacia él como un enjambre de ojos mecánicos, ni los periodistas que empezaban a gritar su nombre. Solo veía a su hijo, su pequeño y valiente hijo, que lo había salvado a él tanto como él lo había salvado a él. Subió los escalones de dos en dos, y envolvió a Leo en un abrazo tan fuerte que el niño soltó un pequeño quejido de sorpresa. Lo levantó en brazos enterrando su rostro en el pequeño hombro de su hijo, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar. Eran lágrimas de gratitud, de dolor por todo lo que su hijo había sufrido en silencio, y de una inmensa sensación de liberación. Se acabó, campeón. Se acabó de verdad, susurró entre sollozos, sintiendo las pequeñas manos de Leo aferrarse a su cuello con una fuerza desesperada. El niño no lloraba. Simplemente se aferró a su padre, su pequeño cuerpo finalmente relajándose en la seguridad de sus brazos. A su alrededor, el caos estalló. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos. Los periodistas gritaban preguntas. Pero para Ricardo y Leo, en ese pequeño círculo de afecto, el mundo exterior había dejado de existir. Solo eran un padre y un hijo, reencontrándose después de haber cruzado el infierno juntos. Fernando Vega se acercó a ellos, una rara sonrisa de satisfacción en su rostro. «Lo hicisteis», dijo. «La verdad ha prevalecido». Mientras los alguaciles escoltaban a una Isabella derrotada y balbuceante fuera de la sala, una imagen patética de su antigua gloria, Ricardo se abrió paso entre la multitud con Leo todavía en brazos. No respondió a ninguna pregunta, ignorando los micrófonos que le ponían delante de la cara. Su única prioridad era sacar a su hijo de aquel circo mediático, llevarlo a un lugar seguro donde pudiera empezar a sanar, lejos de las miradas curiosas. Al pasar junto a la señora Elena que lo esperaba en el pasillo, se detuvo. La anciana lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad.
su rostro arrugado en una sonrisa radiante. Gracias, le dijo Ricardo, su voz ronca por la emoción. Nos salvaste la vida, nunca podré pagarte lo que hiciste por nosotros. La mujer le sonrió y le acarició la mejilla a Leo con una mano temblorosa y suave. Yo no hice nada, señor. Solo le di de comer a un niño con hambre. El verdadero valiente es este pequeño de aquí que tuvo el coraje de hablar. Leo, por primera vez en mucho tiempo, esbozó una pequeña y tímida sonrisa, un rayo de sol asomando tras las nubes de la tormenta. Fue el momento más hermoso que Ricardo había presenciado en su vida. Afuera, el sol del mediodía parecía más brillante, el aire más limpio. Sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas, y finalmente pudiera volver a llenar sus pulmones. El peso que había estado cargando sobre sus hombros se había desvanecido. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una esperanza inquebrantable. Ricardo salió del edificio del tribunal y se encontró con una escena que lo dejó sin aliento, una imagen que nunca esperó. Una pequeña multitud de gente, ciudadanos comunes que habían seguido el juicio a través de los medios, se había congregado en las escaleras, esperando el veredicto. Cuando lo vieron aparecer con Leo en brazos, estallaron en un aplauso espontáneo y caluroso que resonó en la plaza. No era un aplauso para el magnate Ricardo Morales, sino para un padre que había luchado por su hijo contra viento y marea. Había gente llorando, otros le ofrecían palabras de aliento a gritos. «Estamos con usted», gritó una mujer mayor con la voz quebrada. «Justicia para Leo», corearon varios jóvenes. Ricardo se sintió abrumado por la emoción. En su mundo de negocios, estaba acostumbrado a la admiración basada en el poder y el dinero, una admiración fría y calculada. Pero esto era diferente. Era un apoyo genuino, humano, nacido de la empatía. La historia de Leo había trascendido las páginas de sociedad para convertirse en un símbolo de la lucha contra el abuso oculto tras las fachadas más perfectas. La gente había visto a través de la mentira de Isabella y había abrazado la frágil verdad de un niño. Ricardo asintió a la multitud, un gesto de agradecimiento silencioso, y se dirigió a su coche, donde su chofer lo esperaba con la puerta abierta y una sonrisa de alivio. Mientras se alejaban, vio el rostro de su hijo mirando por la ventanilla, sus ojos muy abiertos por la sorpresa ante la muestra de afecto de tantos extraños. «Papá, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Leo, su voz todavía pequeña pero con un nuevo matiz de curiosidad, no de miedo. Estaban en el coche, alejándose del tumulto del tribunal, el sonido de la ciudad envolviéndolos en una burbuja de normalidad. Ricardo miró a su hijo, que se había acurrucado a su lado, y le sonrió. «¿A dónde quieres ir tú, campeón? Hoy, el mundo es nuestro. Puedes elegir lo que sea, cualquier cosa». Leo lo pensó durante un momento, sus cejas fruncidas en concentración. Quiero ir a un parque. Uno con columpios muy altos, que lleguen hasta el cielo. Y después, ¿podemos comer una hamburguesa? Una muy grande, con muchas patatas fritas y mucho cae con acento agudo ketchup. La petición era tan simple, tan infantil, tan maravillosamente normal. Ricardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Todas las cosas que había dado por sentadas, todos los pequeños placeres de la infancia que Isabella le había negado a su hijo, ahora se sentían como los tesoros más preciosos del mundo. «Me parece el mejor plan del universo», dijo Ricardo, su voz un poco ahogada por la emoción. «Iremos al parque con los columpios más altos de toda la ciudad. Y nos comeremos las hamburguesas más grandes que podamos encontrar. Y mañana, haremos otra cosa que tú elijas. A partir de hoy, hijo, cada día será una aventura que decidiremos juntos, solo tú y yo». Leo le sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos, iluminándolos con un brillo que Ricardo temía no volver a ver nunca más. Era el comienzo de su nueva vida. El coche se deslizó por las calles de la ciudad, dejando atrás los rascacielos de cristal y acero que representaban la vida anterior de Ricardo, una vida de poder, soledad y ceguera. Le dio al chofer la dirección de un parque que recordaba de su propia infancia, un lugar lleno de árboles viejos y risas, un santuario de normalidad. Mientras viajaban, Leo se quedó dormido, su cabeza apoyada en el hombro de su padre, agotado por la tensión emocional del día. Ricardo lo observó dormir, el rostro del niño finalmente relajado, libre de la tensión que lo había atenazado durante tanto tiempo. Le acarició el pelo suavemente, sintiendo una oleada de amor tan intensa que le dolió físicamente el pecho.
Hizo una promesa silenciosa, un juramento que selló en lo más profundo de su alma. No solo protegería a Leo, sino que se dedicaría a estar presente, a escuchar, a jugar, a simplemente ser su padre. No más viajes de negocios interminables, no más reuniones que se alargaban hasta la noche. Su mayor proyecto, su legado más importante, no sería una empresa multimillonaria, sino la felicidad de ese niño que dormía a su lado. Se dio cuenta de que durante años había estado construyendo un imperio, pero había descuidado el pequeño reino que de verdad importaba, su hogar. «Hemos llegado, campeón», le susurró al despertar. El niño se desperezó y miró por la ventana, sus ojos iluminándose al ver los columpios y los toboganes. Echó a correr hacia la zona de juegos, su pequeña figura moviéndose con una energía y una alegría que Ricardo no le había visto en meses. «Más alto, papá». «Empújame más alto», gritaba Leo desde el columpio, su risa resonando en el aire del atardecer como la música más bella del mundo, una sinfonía de libertad recuperada. Sus piernas se balanceaban con abandono, sus pies casi tocando las hojas más bajas del viejo árbol que daba sombra a los juegos. Ricardo lo empujaba con un ritmo constante, sintiendo el esfuerzo en sus músculos, un esfuerzo bueno y real. Cada vez que el columpio alcanzaba su punto más alto, Leo soltaba un grito de pura alegría, una alegría tan contagiosa que Ricardo no pudo evitar reírse con él. Una risa profunda y sincera, que no sentía desde hacía años. En ese momento, bajo el cielo teñido de naranja y rosa, Ricardo se sintió más rico que nunca. Había perdido una esposa, había enfrentado un escándalo, pero había ganado a su hijo de vuelta. Había recuperado la pieza más importante de su alma. La verdadera victoria no había sido en la sala del tribunal. La verdadera victoria era esa, en un parque anónimo, o, escuchando la risa de su hijo libre y feliz. ¿Crees que mamá, la de verdad, nos está viendo desde el cielo?, preguntó Leo de repente, con la inocencia de un niño. La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa, pero no lo hirió. «Sí, campeón», respondió, su voz suave y llena de convicción. «Estoy seguro de que nos está viendo. Y estoy seguro de que está increíblemente orgullosa del niño tan valiente en el que te has convertido». Era la primera vez que hablaban de ella sin que el dolor lo inundara todo. Estaban sanando. El día terminó en una pequeña hamburguesería de barrio, un lugar ruidoso y lleno de vida, lejos de los restaurantes de lujo que Ricardo solía frecuentar. Se sentaron en un reservado de cuero rojo junto a la ventana y pidieron las hamburguesas más grandes del menú, con una ración extra de patatas fritas para compartir. Leo comía con un apetito voraz y feliz, con la cara manchada de cae con acento agudo ketchup y una sonrisa que no se le borraba. Ricardo apenas probó su comida. Estaba demasiado ocupado observando a su hijo, memorizando cada detalle de ese momento perfecto. «Papá, esta es la mejor cena de mi vida», dijo Leo con la boca llena, una afirmación que era a la vez conmovedora y desgarradora. Ricardo sintió una punzada en el corazón, una mezcla de alegría por estar viviendo ese momento, y una profunda tristeza por todos los momentos similares que se habían perdido. «Para mí también, hijo. Para mí también», respondió, su voz cargada de una sinceridad absoluta. Esa noche, de vuelta en la mansión, que a Hayas, ahora se sentía un poco menos como una prisión, acostó a Leo en su cama. «Papá, ¿me cuentas un cuento?», pidió. Ricardo encontró un viejo libro de cuentos de hadas que había sido de su primera esposa, y comenzó a leer sobre caballeros valientes que rescataban a los inocentes y brujas malvadas que siempre recibían su merecido. Se dio cuenta de que ellos habían vivido su propio cuento oscuro, y, al igual que en los cuentos, el bien había triunfado. Leo se durmió a mitad de la historia, con una sonrisa plácida. Ricardo le besó la frente y susurró: «Duerme bien, mi pequeño caballero. La batalla ha terminado». Ricardo bajó al salón y se sirvió un vaso de agua. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio opresivo. Era una quietud pacífica, llena de la presencia dormida de su hijo en el piso de arriba. Su teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Era un mensaje de Fernando Vega. «Isabella ha sido puesta bajo custodia, sin fianza. El fiscal presentará cargos criminales mañana. Descansa. Ricardo. Os lo habéis ganado». Ricardo leyó el mensaje y sintió una extraña ausencia de emoción. No sintió alegría ni satisfacción por la caída definitiva de Isabella. Solo un profundo y agotador alivio, como el de un soldado al final de una larga guerra. La justicia estaba siguiendo su curso.
y ya no era su batalla. Su guerra personal había terminado esa tarde en el parque, con la risa de su hijo. Apagó el teléfono. No quería más noticias, ni más drama. Miró a su alrededor, al inmenso salón lleno de objetos caros y arte sin alma que Isabella había elegido para impresionar. Mañana empezaría a hacer cambios. Vendería algunas cosas, redecoraría, llenaría la casa de colores más cálidos, de fotos de Leo, de recuerdos felices que estaban por construir. La transformaría de un monumento al ego en un verdadero refugio para su hijo, un lugar donde cada rincón respirara amor y seguridad. Sabía que no sería fácil borrar las huellas del pasado, pero estaba decidido a construir un futuro tan brillante que las sombras de ayer se desvanecieran. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que habría sido impensable para él tan solo unas semanas antes. Llamó a la junta directiva de su empresa y solicitó una licencia de ausencia indefinida. Delegó sus responsabilidades en su equipo de confianza. Algunos intentaron disuadirlo, hablándole de contratos cruciales que necesitaban su firma, de la caída de las acciones que su ausencia podría provocar. Ricardo los escuchó pacientemente y luego respondió con una calma y una certeza que los sorprendió a todos. Caballeros, durante años he puesto esta empresa por encima de todo lo demás en mi vida. He sacrificado tiempo, salud y familia en el altar del éxito. Y casi me cuesta lo único que de verdad importa. Mi hijo me necesita. Y por primera vez, voy a ponerlo a él primero. La empresa sobrevivirá. Colgó el teléfono sintiéndose más ligero que en años. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de pequeños comienzos. Ricardo y Leo establecieron nuevas rutinas. Desayunaban juntos, iban al parque casi todos los días, al cine a ver películas de superhéroes. Hicieron un viaje improvisado a la playa, donde corrieron por la orilla y construyeron castillos de arena. Leo comenzó a ver a una terapeuta infantil, una mujer amable que le ayudó a poner en palabras el miedo y la confusión. Ricardo también comenzó a ir a terapia, para aprender a ser el padre que su hijo necesitaba. Lentamente, la luz volvió a los ojos de Leo. Su risa se hizo más frecuente, su confianza empezó a florecer. Estaban sanando juntos, reconstruyendo su pequeño mundo sobre cimientos de confianza, paciencia y un amor incondicional. Unos meses después, Ricardo tomó otra decisión radical. Vendió una parte significativa de sus acciones en la empresa, no por necesidad, sino por convicción. Con ese dinero, y con la ayuda de Fernando Vega, creó la Fundación Sofía Morales, en honor a su difunta esposa, la madre de Leo. La misión de la fundación era proporcionar ayuda legal gratuita, apoyo psicológico y refugio seguro a niños víctimas de maltrato en el seno de sus propias familias, especialmente en casos donde la riqueza y el estatus social se usaban para ocultar el abuso, como había ocurrido en el suyo. Quería usar su influencia no para construir más rascacielos, sino para construir un escudo para los más vulnerables, para darles la voz que a su hijo le habían intentado arrebatar. El primer proyecto fue la Casa de Leo, un centro de acogida moderno y cálido, diseñado para no parecer una institución, sino un hogar. Ricardo se involucró personalmente en cada detalle, desde la elección de los colores de las paredes hasta la selección del personal. Su dolor personal se había transformado en un propósito universal. La inauguración fue un evento discreto. El orador principal fue un Leo de 10 años, ahora mucho más seguro. «Yo sé lo que es tener miedo en tu propia casa», dijo, su voz clara y firme. «Esta casa es para todos los niños que se sienten así, para que sepan que no están solos. Y para que recuerden que, aunque a veces haya mucha oscuridad, siempre se puede encontrar la luz». Ricardo lo miraba desde la primera fila con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Su hijo, que había sido silenciado, ahora usaba su voz para dar esperanza. Los años que siguieron al juicio fueron una lenta y deliberada reconstrucción, no de un imperio empresarial, sino de un hogar que había sido demolido desde dentro por la traición. Ricardo tomó la decisión de vender la opulenta mansión, un palacio de mármol y cristal, que para él se había convertido en un mausoleo de recuerdos dolorosos. Cada rincón le recordaba la ceguera de su pasado, el eco de la crueldad metódica de Isabella, y sobre todo, la profunda soledad de su hijo entre aquellas paredes frías. La decisión no fue difícil, fue una necesidad visceral. «No podemos sanar en un lugar que nos hizo tanto daño, papá», le había dicho Leo una tarde, con una sabiduría que superaba sus 10 años. El proceso de vaciar aquella casa fue catártico, un exorcismo de fantasmas.
Cada objeto vendido o donado era una cadena que se rompía, liberándolos del peso de una vida de apariencias y falsedad. No querían nada de ese pasado. Es solo una casa, Leo, le dijo Ricardo mientras veían el camión de la mudanza alejarse por última vez. Pero ambos sabían que era mucho más. Era la tumba de una familia rota, y el punto de partida de una nueva esperanza, un lienzo en blanco esperando ser pintado con colores más cálidos, más sinceros y mucho más felices. Dejaban atrás la jaula dorada para buscar un verdadero refugio, un lugar donde el amor pudiera respirar libremente y echar raíces profundas. Se mudaron a una casa más pequeña pero infinitamente más cálida y acogedora, en un barrio tranquilo con árboles frondosos y parques cercanos donde los niños jugaban hasta el atardecer, un entorno de normalidad que tanto necesitaban. Era una casa con una luz increíble que inundaba cada habitación, con un jardín donde por primera vez plantaron juntos un pequeño huerto, ensuciándose las manos de tierra. El sonido de la risa de Leo, antes un eco ahogado en la inmensidad de la mansión, ahora rebotaba alegremente en las paredes de su nuevo hogar, llenándolo de vida. Ricardo aprendió a cocinar, no los platos gourmet que servían en su antigua vida, sino los favoritos de su hijo. Una sopa de pollo reconfortante, pasta con albóndigas y tortitas con sirope de arce los domingos. Descubrió una alegría inesperada y profunda en esos pequeños rituales cotidianos. Se convirtió en un experto en construir fortalezas inexpugnables con cojines en el salón y en contar cuentos de piratas antes de dormir. Cada pequeño acto de normalidad era un bálsamo para sus almas heridas, un ladrillo más en la fortaleza de amor y confianza que estaban construyendo. Nunca pensé que quemar una tostada podría hacerme sentir tan feliz, pensó una mañana, mientras Leo se reía a carcajadas de su desastre culinario. Y en esa aparente reducción de su estatus, en esa vida más simple, encontró una riqueza y una plenitud que el dinero nunca podría comprarle. Una felicidad, real y tangible. Mientras ellos reconstruían su vida ladrillo a ladrillo, la justicia siguió su curso inexorable y público. Isabella fue condenada a una larga sentencia de prisión por maltrato infantil continuado y perjurio, un veredicto que fue noticia en todo el país. Su nombre, antes sinónimo de elegancia, filantropía y poder social, se convirtió en una advertencia, en el ejemplo más crudo de la hipocresía que puede esconderse tras una fachada de perfección. Desapareció de las páginas de sociedad y de la vida de Ricardo y Leo para siempre, convirtiéndose en un fantasma, una lección dolorosa pero finalmente superada. Ricardo no sintió alegría al conocer el veredicto, solo una profunda y sombría sensación de cierre, como el que se siente al final de un funeral. Era el final de un capítulo oscuro que había durado demasiado tiempo. Se acabó, hijo. De verdad se acabó, le dijo a Leo abrazándolo con fuerza. El niño no respondió, solo se acurrucó contra él, y en ese silencio, Ricardo comprendió que la verdadera justicia no era la condena de Isabella, sino la paz que ahora podían empezar a construir, la libertad que habían ganado. La caída de Isabella fue tan espectacular como su ascenso, un recordatorio para la élite de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, a veces de la forma más devastadora. El mundo que antes la había idolatrado ahora la repudiaba. Con ese capítulo cerrado, Ricardo encontró un nuevo propósito que trascendía los balances financieros y las juntas directivas. Vendió una parte considerable de su imperio corporativo, no por necesidad económica, sino por una elección consciente y meditada. Quería desprenderse del hombre que había sido, el hombre obsesionado con el trabajo que priorizaba el éxito por encima de todo. Con los fondos y con la ayuda inestimable de Fernando Vega, quien había pasado de ser su abogado a un amigo cercano, estableció la Fundación Sofía Morales. La nombró en honor a su primera esposa, la madre de Leo, como un tributo a su memoria y al amor incondicional que ella siempre representa, o con acento agudo, un amor que él había tardado demasiado en aprender a emular. Sofía habría visto lo que yo no vi. Esto es lo menos que puedo hacer para honrarla, le confesó a Fernando una noche. La misión de la fundación era clara y contundente: ofrecer protección, refugio y asistencia legal a niños atrapados en situaciones de abuso conceso doméstico, especialmente en entornos de alto poder adquisitivo donde la riqueza y el poder servían para ocultar la verdad y silenciar a las víctimas. Quería usar su influencia y sus recursos no para acumular más poder, sino para construir un escudo para los más indefensos, para ser la voz que él no había sabido escuchar a tiempo para su propio hijo. Su propósito ya no era la acumulación, sino la reparación. El primer gran proyecto de la fundación fue la creación de un centro de acogida modelo.
un lugar que rompía con la frialdad y la estética institucional de los refugios tradicionales. Ricardo lo llamó la casa de Leo, no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo luminoso de la resiliencia y la esperanza que su hijo representaba para tantos otros. Se involucró personalmente en cada aspecto del diseño, obsesionándose con los detalles de una forma que nunca había hecho con sus rascacielos. Se aseguró de que fuera un espacio alegre, lleno de luz natural, con un gran jardín para jugar, una biblioteca repleta de libros de aventuras y habitaciones acogedoras que se sintieran como un verdadero hogar. Quiero que cada niño que entre por esa puerta sienta que ha llegado a un lugar seguro. Un lugar donde por fin puede respirar y volver a ser un niño, explicaba a los arquitectos con una pasión que los contagiaba. Contrató a los mejores psicólogos, pedagogos y cuidadores, gente con una persona, vocación genuina y un corazón inmenso, capaces de ver más allá de los expedientes. El centro se convirtió en un santuario, un faro de esperanza para decenas de niños, un lugar donde podían empezar a sanar sus heridas, a recuperar la confianza perdida y, lo más importante, a recordar cómo ser simplemente niños, sin miedo a las sombras que acechaban en sus propios hogares. Ricardo pasaba varias tardes a la semana allí, no como el fundador millonario que firmaba los cheques desde una oficina lejana, sino como un voluntario más, conocido por todos simplemente como Ricardo. Leía cuentos en la biblioteca, ayudaba con los deberes de matemáticas, jugaba al fútbol en el jardín, a menudo perdiendo de forma estrepitosa para deleite de los pequeños, que celebraban cada gol contra el magnate. En las sonrisas tímidas que poco a poco se iban abriendo en los rostros de esos niños, veía el reflejo de su propio hijo, y cada pequeña victoria, cada risa recuperada, se sentía como una redención personal, como una forma de enmendar su ceguera pasada. Leo también se convirtió en un visitante habitual. Una presencia tranquila y empática que conectaba con los otros niños de una forma que los adultos no podían. Compartía sus juguetes, su tiempo y su increíble habilidad para los videojuegos, convirtiéndose en una especie de hermano mayor para muchos de los residentes. Había logrado algo milagroso, transformar su propio dolor en una profunda empatía. Papá, ese niño nuevo, Marcos, creo que le gustaría mi viejo robot. Ya no lo uso. ¿Puedo dárselo?, le preguntó un día. Claro que sí, campeón, respondió Ricardo, con un nudo de orgullo en la garganta. Su hijo no solo estaba sanando, estaba enseñando a otros a sanar, cerrando el círculo de dolor con un acto de pura generosidad y comprensión. En ese nuevo entorno de propósito y sanación, Ricardo también encontró una nueva forma de amor, una que no se basaba en la apariencia o el estatus, sino en la conexión genuina. La conoció en una de las reuniones de voluntarios de la fundación. Se llamaba Clara, era una de las psicólogas infantiles del centro, una mujer de sonrisa cálida y ojos inteligentes que parecían ver directamente el alma, más allá de su cuenta bancaria y su apellido famoso. Su relación no fue un torbellino de pasión, sino un crecimiento lento, orgánico y constante, basado en el respeto mutuo, las conversaciones profundas y los pequeños gestos. Clara no estaba impresionada por su riqueza. Estaba impresionada por su dedicación a la fundación, por la ternura con la que trataba a Leo y a los demás niños. Nunca he conocido a un hombre que ame a su hijo con tanta fuerza, le dijo una tarde mientras paseaban por el parque, observando a Leo jugar. Esas palabras significaron para Ricardo más que cualquier elogio que hubiera recibido en su vida profesional. Es que antes no sabía cómo hacerlo, confesó él, con una honestidad que lo desarmó. Con Clara, no tenía que fingir ser perfecto. Podía ser simplemente él, con sus cicatrices y sus miedos. Ella lo veía, y lo aceptaba por completo, y en esa aceptación incondicional, Ricardo encontró una paz que nunca creyó posible. Leo la adoraba desde el principio, con una aceptación que tranquilizó a Ricardo. Veía en ella la amabilidad, la calma y la paciencia que siempre había anhelado en una figura materna, cualidades que Isabella solo había fingido poseer. Clara nunca intentó reemplazar a Sofía, un espacio sagrado que respetaba profundamente, sino que encontró su propio lugar en sus vidas con una naturalidad asombrosa. Les enseñó a hacer galletas, los ayudó con los proyectos de ciencias de Leo, y escuchaba sus historias con una atención genuina, haciéndolo sentir visto y valorado. Una tarde, mientras los tres preparaban la cena en la cocina de su nueva casa, un espacio lleno de risas, y el aroma de la salsa de tomate, Leo miró a Ricardo con seriedad y le dijo en voz baja: «¿Sabes, papá? Creo que a mamá Sofía le habría gustado mucho Clara». Ricardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta y que los ojos se le llenaban de lágrimas. Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar, y abrazó a su hijo con fuerza.
Por encima del hombro del niño, su mirada se encontró con la de Clara. Ella le devolvió la mirada, con los ojos brillantes de emoción y comprensión. No necesitaron palabras. En ese instante silencioso, los tres supieron que habían encontrado algo real y duradero. Habían formado una nueva familia, no sobre las cenizas de la antigua, sino sobre los cimientos sólidos del amor verdadero, la confianza y la sanación compartida. Los años pasaron, tejiendo una nueva normalidad llena de paz y momentos felices que Ricardo atesoraba como el bien más preciado. La Fundación Sofía Morales creció exponencialmente, abriendo más centros por todo el país y desarrollando programas innovadores que ayudaron a miles de niños a escapar de sus pesadillas y a encontrar un futuro. Se convirtió en el verdadero legado de Ricardo, mucho más significativo que cualquier rascacielos. Su historia, que en un principio fue un escándalo mediático, se transformó lentamente en una poderosa narrativa de esperanza. Inspiró a otros a estar más atentos, a escuchar las voces silenciosas de los niños que sufren detrás de puertas cerradas. Ricardo nunca volvió al mundo corporativo a tiempo completo. Se contentaba con su puesto en el Consejo de Administración, delegando el día a día y dedicando la mayor parte de su tiempo a la fundación y a su familia. «He pasado demasiado tiempo construyendo un imperio de cosas», le dijo a Clara una tarde. «Ahora, quiero construir un legado de personas, de vidas cambiadas». Y eso es exactamente lo que hizo. Encontró una felicidad profunda y serena en las cosas más sencillas, cosas que antes habría considerado insignificantes, como animar a Leo en sus partidos de fútbol o pasear al perro por la mañana. La herida del pasado, la traición y su propia negligencia, nunca desapareció por completo. Era una cicatriz permanente en su alma, un recordatorio de su fragilidad y de la importancia de no dar nada por sentado. Pero ya no era una herida abierta que supuraba dolor y culpa. Se había convertido en un mapa de su viaje, un recordatorio constante de la lección más importante que la vida le había enseñado. Que la verdadera riqueza no se mide en cifras en una cuenta bancaria, sino en la calidad de los lazos que construimos y en el amor incondicional que damos y recibimos. Se había convertido finalmente en el hombre que su primera esposa Sofía siempre supo que podía ser. Un padre presente. Un hombre bueno. Un constructor de refugios, no de imperios. Y esa transformación era su mayor triunfo, una victoria silenciosa pero infinitamente más valiosa que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado en su vida anterior. Había perdido un imperio de apariencias para ganar un reino de amor verdadero, y ese intercambio, se dio cuenta, había sido el mejor negocio de su vida. Su fortuna ya no estaba en la bolsa de valores, sino en la risa de su hijo y en la mano de Clara sosteniendo la suya. 5 años después del juicio, la escena era radicalmente diferente, un universo de distancia del dolor de aquel entonces. Leo, ahora un adolescente de 14 años con la altura y la confianza de quien se siente a gusto en su propia piel, corría por un campo de fútbol bajo el sol brillante de la tarde. Una sonrisa permanente parecía haberse instalado en su rostro, borrando cualquier rastro del niño asustado que se sentaba en el umbral de una casa vecina buscando refugio. Era el capitán de su equipo y acababa de marcar el gol de la victoria en el último minuto del partido. El público, formado por padres y amigos, estalló en vítores ensordecedores. En la grada, Ricardo gritaba más fuerte que nadie, su rostro lleno de un orgullo que era casi doloroso en su intensidad. A su lado, Clara aplaudía con la misma emoción. Cuando el partido terminó, Leo corrió hacia ellos, sudoroso y exultante, y los abrazó a ambos con la fuerza de un joven atleta. «¿Lo hicimos?», exclamó, su voz llena de la euforia del triunfo. «No, hijo. Tú lo hiciste», respondió Ricardo, despeinándole el pelo con un cariño que lo abarcaba todo. Su vínculo era inquebrantable, forjado en el fuego y fortalecido por el amor incondicional que ahora era el centro de sus vidas. Aquella noche, mientras miraba las estrellas desde el porche de su casa, con Clara a su lado y el sonido lejano de Leo practicando con su guitarra una canción que él mismo había compuesto, Ricardo reflexionó sobre el largo y tortuoso camino que habían recorrido. La vida le había arrebatado mucho, le había mostrado la cara más oscura de la traición y de su propia ceguera, pero le había devuelto aún más. Había aprendido de la forma más brutal que el amor verdadero no se puede delegar ni dar por sentado, que requiere presencia, atención y un coraje inmenso para enfrentar verdades incómodas.
Comprendió que la justicia no siempre llega a través de los tribunales, sino a través de los actos de bondad, la empatía y la decisión de transformar el dolor en un propósito mayor. La historia de su familia se había convertido en un faro, una prueba de que incluso de la traición más oscura, puede nacer la luz más brillante. La verdad, aunque a veces susurra y tarda en ser escuchada, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y en el silencio de la noche, rodeado por el amor tangible de su nueva familia, Ricardo Morales supo, con una certeza absoluta y pacífica, que finalmente había encontrado su verdadero hogar. La paz que sentía era su mayor tesoro, una fortuna que ninguna crisis económica podría arrebatarle jamás.